campos vectoriales conservativos. Porque hasta ahora hemos calculado una integral de línea que es equivalente a un trabajo, pero hay ciertos, acá está el kit de la cuestión, hay tipos de campos vectoriales que cumplen una serie de condiciones que vamos a ver ahora. Si un campo vectorial f resulta que cumple con la condición de que es el gradiente de un cierto campo escalar phi, entonces phi se denomina potencial conservativo de f. Entonces, de nuevo, si una función vectorial f resulta que cumple con la condición de que es el gradiente de un cierto campo escalar phi, entonces phi se denomina campo potencial o potencial conservativo de f. En símbolos, a ver, ese phi sería como la primitiva. A ver. Gradiente de phi es igual a f, si solo phi, phi es potencial conservativo de f. F va de S en R3 y phi va de S en reales, con ese contenido o igual a R3. Ejemplo. Phi de xy igual a x cuadrado más y cuadrado sobre 2 más 1 es el potencial conservativo de phi. ¿Por qué? De f. Igual a xy. El gradiente de phi es 2x sobre 2, primer componente, derivada de phi respecto de x, y segunda componente 2y sobre 2, xy, es igual al campo vectorial f. Pero ¿cómo se obtiene ese potencial? Es muy sencillo. Definición. Sean S contenido en, o igual a R3 conexo. ¿Se acuerdan lo que era conexo? Conexo quería decir que, lo vimos en el capítulo 3, el párrafo 0 segunda, definición 10, quiere decir que si yo tomaba un conjunto y dentro del conjunto dos puntos distintos y lo unía por una curva, la curva tenía que quedar en el conjunto. Eso es conexo, distinto a convexo. Lo que no preciso si es la definición 10. Bueno, eso después lo reviso y lo arreglo en el texto. Entonces, f, un campo vectorial continuo en S. Se dice que la integral de línea de f es independiente del camino que une dos puntos A y B de S si su valor depende únicamente de estos puntos y no del camino que los une, o sea, de la curva. Si eso ocurre, cualquiera sean A y B de S, se dice que la integral de f es independiente del camino en S. En otras palabras, el resultado de la integral solo depende respectivamente de los puntos inicial y final, y no de la curva. Esto ocurre, y lo vamos a ver ahora, con los campos vectoriales conservativos. Es decir, no tienen mucha ética. Le importa lo que hicieron al principio y al final, no sabemos qué pasó en el camino. O sea, independiente de la parametrización, de lo que pasa con la curva. Teorema. Tiene nombre propio. Integrales de línea y campos conservativos. Si tengo un campo vectorial que va de S en R3, S contenido igual a R3, continuo en S abierto y conexo, son equivalentes las siguientes proposiciones. Va a existir un potencial conservativo de f. Es decir, va a ser tal que el gradiente de phi es igual a f. La integral de línea de f del campo vectorial es independiente del camino en S. Y la integral de línea de f a lo largo de cualquier camino cerrado, o sea, ciclo, esta definición la vimos también en el capítulo 3, en el párrafo 0 segunda, seccionalmente regular a trozos, en S es nula. Es decir, la integral de línea de f a lo largo de una curva cerrada es nula, o sea, de un ciclo. Estas son las tres propiedades. Son equivalentes. Decir que una función, que un campo vectorial tiene un potencial conservativo, equivale a decir que la integral de línea de ese campo vectorial es independiente del camino en su dominio, y que a lo largo de cualquier camino cerrado
o ciclo es nulo. Estas tres proposiciones son equivalentes. ¿Está claro? Decir que un campo vectorial es el resultado del gradiente de un campo escalar phi, que es su potencial conservativo, equivale a decir que su integral de línea, la del campo vectorial, es independiente del camino en su dominio. Y a lo largo de cualquier curva cerrada es nulo. Se consideran cerradas de las curvas que estudiamos la circunferencia y la elipse, no la parábola, hipérbola y recta. Se consideran como curvas abiertas. Lo podemos poner entre comillas. Abusando de la notación explicitada y considerando la situación contraria a curva cerrada. Bueno, bien. Ahora nos preguntamos, ¿qué campos vectoriales son conservativos? ¿Qué condición tienen que cumplir para hacerlo? Bien. Analizaremos solamente el caso de campos vectoriales de este tipo. Y vamos al siguiente teorema que nos da una posibilidad para poder hacerlo. Condiciones necesarias y suficientes para que un campo vectorial sea conservativo. Un campo vectorial de esta forma, continuo en S, en un conjunto S, abierto y simplemente conexo, esto también lo definimos en el capítulo 3, párrafo 0 segundo. Hay que buscar en el párrafo de topología de conjuntos de puntos. Simplemente conexos, a ver si recuerdan, es un conjunto sin agujeros, sin discontinuidades. Bueno, ¿va a ser conservativo? De nuevo, un campo vectorial de esta forma, continuo en S, abierto y simplemente conexo, ¿es conservativo? Sí y solo sí F satisface la condición de simetría. ¿Y qué es la condición de simetría? Que la derivada de P respecto de I es igual a la de Q respecto de X. Eso se llama condición de simetría. Tiene que estar definido en un conjunto que es el dominio abierto y simplemente conexo. Para evitar inconvenientes, siempre vamos a trabajar con campos vectoriales del plano sin inconvenientes. Vamos a hacer ejemplos. 3. Primer ejemplo. Este es el campo vectorial. Este es P y este es Q. Consigna. Probar que es conservativo y hallar el potencial en el origen sabiendo que vale 2. B. Calcular el trabajo realizado a lo largo de una recta D que une estos dos puntos. C. Calcular el trabajo a lo largo de esta circunferencia. Primera condición. Hacemos la condición de simetría. P respecto de I, 3. Q respecto de X, 3. Son iguales. El dominio de F es todo R2. No tiene restricción. R2 no tiene agujeros, es simplemente conexo. Esto equivale a decir que existe phi, tal que el gradiente de phi es igual a F. Bien. Planteamos, este es el gradiente de phi. Recapitulamos entonces. Para probar que es conservativo, vimos la condición de simetría. Vimos que el dominio es todo R2, simplemente conexo. Por las condiciones necesarias y suficientes de campos conservativos, va a haber
un phi tal que el gradiente de phi es igual a f, porque se cumple la condición de simetría y el campo vectorial es continuo en un conjunto simplemente conexo. Tomo el gradiente de phi y lo igualo al campo vectorial. Por igualdad de vectores, las componentes homólogas son iguales. Tomo la primera. Este diferencial de x pasa al otro miembro. Integro ambos miembros. En este primero, la integral del diferencial de phi es phi. Y acá distribuyo. Cuidado, la diferencial me marca la variable integral. Por lo tanto, en esta segunda, 3i es constante. La integral de 1 diferencial de x, ¿cuánto es? X. Entonces me queda la primitiva de x respecto de x es x cuadrado sobre 2. Y la primitiva de 1 respecto de x es x. Me quedó 2x cuadrado sobre 2 más 3x. Y no pongo una, en realidad pongo la constante. Pero como yo dejé ahí constante, la constante depende de y. La llamaré g de y. Por lo tanto, la phi de xy quedó x cuadrado más 3x más g de y. Para la segunda condición, ya tengo la phi, salvo que me falta g. La derivada de esta phi respecto de y es igual a este segundo miembro. Bien. Entonces, la derivada de x cuadrado respecto de y es 0. 3x dividido y es 3x, más g' de y. Pues la derivada de g respecto de y es g de y, y esto queda igual a esto. 3x se cancela. Me queda que g' de y es igual a menos y cuadrado. A ver, lo usual sería para hallar g es multiplicar por la diferencial de y en ambos miembros. Si no, directamente puedo decir que si la derivada de g respecto de y es menos y cuadrado, ¿quién es g? Menos y cubo sobre 3. Por lo tanto, la phi buscada, lo único que le faltaba, ¿qué era? La constante, dependiente de y. La escribo más c. Pero el dato del ejercicio es que en el origen vale 2. Si yo evalúo todo esto en el origen, reemplazo, me da 0. O sea que c me quedó 2. Por lo tanto, el potencial me quedó x cuadrado más 3xy o más 3x menos y cubo sobre 3 más 2. Eso se puede chequear haciendo el gradiente si quieren. No es imprescindible. Pueden chequearlo y ver que ese gradiente coincide con el campo vectorial. Ahora vamos a la parte B. En la parte B me dice que me pide que calcule el trabajo a lo largo de una recta que va de 1,8 a 2,7. A ver, vamos a fijarnos. Va de 2,7 a 1,8. 2,7 es el punto inicial y 1,8 es el punto final. Entonces, ¿qué ocurre? Por el teorema de integral de línea, las propiedades de integral de línea de un campo conservativo, el trabajo, la propiedad 2i, es independiente del camino. O sea, solo depende del estado inicial y del estado final. O sea que phi en 1,8, es decir, que debo calcular esto como la primitiva, o sea, el potencial en el punto final, 1,8, menos la primitiva en el punto inicial. Vamos a volver al teorema ese de integrales de línea y campos conservativos. Ese teorema nos decía lo siguiente. Nos decía que si yo tenía un campo vectorial continuo en su dominio abierto conexo, la integral de línea es independiente del camino. Es decir, que el trabajo
es la integral de línea a lo largo de la curva. Esa curva va de un punto final a un punto inicial. Entonces es el potencial evaluado en el punto final menos el potencial evaluado en el punto inicial. Y el trabajo a lo largo de una curva cerrada, así se notan a las integrales de línea a lo largo de una curva cerrada con un cerito, ¿sí?, vale 0. Por lo tanto, para nuestro caso, la integral a lo largo de la recta que iba de este punto a este punto es directamente la función potencial en el punto final menos la función potencial en el punto inicial. La evaluamos. Y la parte C, por el mismo teorema, el trabajo a lo largo de la curva cerrada, ¿cuánto vale? 0. Yo no les sigo explicando ejemplos porque me parece una tarea interesante que ustedes vean los dos resueltos que siguen y luego hagan la práctica, con lo que vieron. ¿Por qué? Porque eso va a nutrirlos y va a hacer que muevan y desarrollen mejor su pensamiento abstracto. Nos vemos en próximos videos. Gracias por la atención.